Bien, vamos a retomar el ejercicio que estuvimos viendo en la clase pasada. Veíamos el ejercicio que se trata de una empresa del ramo metalmecánico que fabrica punterías para motores de automóviles. Estas punterías deben de tener un diámetro exterior de 20.000 micras con una tolerancia de más o menos 25 micras. Estas más o menos 25 micras son las especificaciones que el cliente nos está pidiendo para poder producir este tipo de punterías. En este caso es una variable cuantitativa, una variable cuantitativa continua, y por lo tanto la trabajamos mediante las cartas de control para variables. La variable que aquí se está midiendo precisamente es este diámetro exterior. Bien, entonces para comenzar vamos a calcular los límites de control. Estos primeros límites de control que vamos a calcular nos van a ayudar para evaluar la estabilidad o la variabilidad que pueda tener nuestro proceso. Recordando que nosotros en nuestro proceso tenemos causas de variación comunes que todos los procesos deben de tener, y causas de variación especiales, que este es como una alerta, ¿verdad? Una alerta que debemos de considerar para poder corregir el proceso en caso de que sí tenga causas de variación especiales. Vamos a hacer dos cartas o dos gráficos, el gráfico de control para la media y el gráfico de control para el rango. Bien, entonces vamos a comenzar con el cálculo de la media. Para este caso se tomaron 30 muestras, que son las que tenemos por cada una de las filas. Para cada muestra se tomó una submuestra de 5 elementos, que son estos que estamos observando aquí en nuestro documento de Excel. Es decir, por ejemplo, en la hora 1 se tomó una submuestra de 5 elementos. A esos 5 elementos se les calculó el diámetro. Como tenemos aquí menos 21, menos 5, 21, 3 y menos 12, ¿qué significa? Que por ejemplo, este menos 21 tuvo una dimensión de 20.000 menos 21 micras, ¿verdad? Pero para evitar poner cantidades tan altas, por eso es que se pone únicamente el faltante o excedente respecto a esas 20.000 micras. Por eso es que aquí tenemos menos 21, menos 5, acá tenemos 21. ¿Qué significa? Que este diámetro midió 20.000, 21 micras, ¿verdad? 20.000, 3 micras, y así sucesivamente. Bien, para comenzar vamos a calcular el promedio de cada una de las submuestras, de tal manera que si nos colocamos en la primera fila, le vamos a poner la función de promedio y vamos a seleccionar nuestro tamaño de subgrupo 5, nuestros 5 submuestras, y calculamos el promedio. Hacemos lo mismo para el resto de las 29 muestras, y entonces vamos a tener el promedio de esas 30 submuestras. Al final vamos a calcular también el promedio de todas las 30 muestras que calculamos. Es decir, en este caso sería un valor de 0.59, el valor promedio de esas muestras. ¿Qué quiere decir? Que en promedio las muestras miden 20.059 micras, ¿verdad? Bien, también tenemos que calcular el rango, recordando que el rango ya no es una medida de tendencia central, es una medida de dispersión, es decir, me mide qué tan variables son los datos. Recordando también el rango se calcula con el dato más alto menos el dato más pequeño. Entonces vamos a utilizar aquí la función de máximo y mínimo, y vamos a calcular el valor máximo de nuestras 5 muestras menos el valor mínimo de las 5 muestras. Lo calculamos para la muestra número 1 y arrastramos para el resto de las muestras, y también vamos a calcular el promedio del rango. El promedio del rango lo vamos a calcular con la función de promedio, y seleccionamos nuestras 30 muestras y tenemos que mi rango promedio es 26.3. Una vez que ya tenemos estos dos valores, entonces nos vamos a ir a calcular los límites de control de la carta de X, que van a ser estos primeros 3. Para calcular los límites de control tenemos ya en la parte superior las fórmulas. Entonces yo tengo el límite de control superior para la carta de medias, que me dice que es la media de medias, es decir, X doble barra. ¿A qué equivale ese X doble barra?
al promedio de promedios, que en nuestro caso es 0.59. Es el promedio de las 30 muestras, ¿verdad? Cada una le calculamos media, por eso es un promedio de promedios. Por eso tiene X doble barra. A ese X doble barra le vamos a sumar un factor de A2, que es un factor constante, ahorita lo vamos a revisar, y lo vamos a multiplicar por el rango promedio. Para el límite superior lo sumamos, para el límite inferior lo restamos, y el límite central pues sería el promedio de promedios. Para este caso sería 0.59. Nos vamos entonces a calcular el límite de control superior. Antes de hacer los cálculos con los valores, nos vamos a ir a buscar el factor de A2. Ese factor de A2 agregué en su hoja de Excel, en su documento de Excel, una hoja que se llama factores. Entonces nos vamos a ir a la sección de factores, y en la sección de factores vemos que tenemos ahí los factores para la gráfica X, para la gráfica S y para la gráfica R. Para la carta de medias, de desviación estándar y de rango. En este caso estamos trabajando con la carta de medias. Entonces yo me voy a ir a mi factor A2. Mi factor A2 lo tengo que hacer coincidir con el tamaño del subgrupo de muestra. Para este caso mi tamaño de subgrupo de muestra es igual a 5. Por lo tanto, si mi tamaño de subgrupo es 5, el factor de A2 correspondiente equivale a 0.577. Ese es el valor que nosotros vamos a colocar en una celda para simplemente tomarlo de ahí y calcular el límite de control superior e inferior. Entonces yo aquí lo coloqué, hay que colocar ahí en una celda ese valor y entonces nos vamos a calcular el límite de control superior. El límite de control superior me dice que es el promedio de promedios, la media de medias, ¿verdad? Entonces en este caso es 0.59. Lo vamos a multiplicar, lo vamos a sumar por el factor de A2 por el rango promedio. Entonces el factor de A2 ya lo pusimos en nuestra celda, 0.577, y lo multiplicamos por el rango promedio, que en este caso es 26.3. Fijamos todos los datos porque lo vamos a arrastrar para las 30 muestras, porque vamos a graficar esa información. Entonces mi límite de control superior es el mismo para todos los datos. Y ahora nos vamos al límite central. El límite central dijimos que es la media de medias, es decir, 0.59. Igual la fijamos y la arrastramos para las 30 muestras. Y en el límite de control inferior es el mismo que el límite superior, pero con resta. Entonces sería mi rango promedio, mi media de medias, que es 0.59. A eso le vamos a restar el factor de A2, que lo multiplicamos por el rango promedio. Fijamos todos los datos y arrastramos, ¿eh? Entonces arrastramos a los 30 datos. Para poder graficar esta carta, nos vamos a seleccionar la columna de medias antes del total, y con la función de control presionamos control y seleccionamos nuestras 3 columnas de los límites de control de la carta de medias. Nos vamos a la pestaña de insertar, gráficos recomendados, y ahí en gráficos recomendados nos vamos a ir a esta opción, ¿verdad? Si por algo en los gráficos recomendados no les da esa opción de manera directa, hay que irse a la función de todos los gráficos, nos vamos a ir a la función de líneas y en líneas tendría que aparecer. Entonces seleccionamos ese gráfico y le damos a aceptar. Ahí ya lo que podemos hacer es ir cambiando el título del gráfico. En este caso va a ser gráfica de medias, gráfica de X barra para el diámetro de punterías. Bien, nosotros aquí ya podemos hacer nuestro gráfico un poquito más grande, ¿verdad? También podemos agregarle ahí algunos datos. Por ejemplo, si me voy a la pestaña de diseño de gráfico y me voy a la opción de diseño rápido, seleccionamos ahí el diseño número 6, y en el diseño número 6 me gusta porque viene los límites de control, ¿verdad? Que en ocasiones es importante que nosotros lo veamos desde la gráfica. Entonces ahí vienen mis límites de control superior, central e inferior,
y podemos seleccionar ese formato de gráfica para que pueda yo visualizar cuáles son los valores de mis límites en mi carta, ¿verdad? También la podemos hacer un poquito más ancha para poder visualizar de mejor manera los datos y que no estén tan empalmados. Y bueno, pues ahí ya tenemos mi límite de control superior son 15.77, 14.58 y el central 0.59. ¿Qué me indican esos límites? Esos límites me indican que son los valores mediante los cuales yo voy a evaluar si mi proceso es o no es estable. Y bueno, ahorita vamos a calcular la carta de rangos y vamos a enseguida evaluar si mi proceso es o no estable. Únicamente esta carta me sirve para evaluar si mi proceso es estable. Después nos vamos a calcular los límites de control de rangos, que son estos que tenemos al final. Para calcular los límites de control de rangos también tenemos la fórmula, que es esta que estoy seleccionando. Límite de control inferior es una constante de 3 por rango promedio. Límite central rango promedio y límite de control superior es de 4 por rango promedio. D3 y D4, ¿de dónde los vamos a obtener? De nuestra tabla de factores. Entonces hay que poner una celda donde tengamos el factor D3 y D4 y nos vamos a ir nuevamente a nuestra tabla de factores en la gráfica DR y aquí me dice D3 y D4. También voy a seleccionar mi factor de D3 y D4 en función del tamaño del subgrupo. En este caso mi tamaño de subgrupo es 5. El valor de D3 para un tamaño de subgrupo de D5 es 0 y el de D4 es 2.114. Nos llevamos esos valores a nuestra hoja anterior. Entonces yo tengo que el valor de D3 es 0 y D4 2.114. Con esos datos ya podemos calcular mis límites de control superior e inferior. Entonces nos vamos al límite de control inferior y mi límite de control inferior me dice que es D3 por rango promedio. D3 es 0, rango promedio seleccionamos 26.3, lo fijamos y arrastramos esa multiplicación para el resto de mis muestras, que en este caso son 30. Y luego calculamos el límite central. El límite central es igual al rango promedio. Mi rango promedio lo seleccionamos de nuestro rango promedio que ya hubimos calculado previamente. Igual también lo seleccionamos, es únicamente ese dato, lo fijamos y lo arrastramos. Y el límite de control superior me dice que es el factor de D4 por rango promedio. Ya tenemos el factor de D4, rango promedio también ya lo hubimos calculado. Entonces, simplemente también aquí hay que fijar los datos. D4 por rango promedio, los fijamos y arrastramos para las 30 muestras. Al igual que hicimos con la media, también vamos a calcular el rango promedio. Vamos a seleccionar la pestaña de rango hasta antes del total y con control vamos a seleccionar nuestras 3 columnas. Nos vamos a la opción de insertar, gráficos recomendados y seleccionamos la gráfica correspondiente. La seleccionamos y igual aquí también podemos cambiar el título. En este caso sería una gráfica R para el diámetro de punterías. Y también lo podemos hacer un poquito más ancho para visualizar de mejor manera los datos, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra carta de medias, ya tenemos nuestra carta de rangos. Aquí también lo que podemos hacer es agregar el diseño, elegir el diseño número 6 y para que se pueda mostrar dentro de mi gráfico los valores de los límites de control y también pues poderlos visualizar, simplemente para poderlos visualizar. Bien, estos límites que me indican que es los límites que me van a ayudar a poder evaluar la estabilidad de mi proceso, saber si mi proceso tiene causas de variación especial. Comunes las va a tener, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo yo sé si mi proceso es estable o si tiene causas de variación especial en la media y en el rango, en la medida de dispersión de tendencia central y de dispersión? Lo que hacemos es que la vamos a evaluar por medio de
unas pruebas que ya tenemos acá en la parte a un lado. Ya tenemos estas pruebas, las voy a poner aquí para poder visualizar de manera más cercana las pruebas. Estas pruebas ustedes las tienen en el documento de la presentación de esta unidad. Entonces vamos a ir haciendo las pruebas porque al hacer esas pruebas me va a ayudar a identificar si mi proceso es o no estable. Entonces tengo aquí que para que mi proceso sea estable no se tiene que salir un punto más allá de los límites de control. Es mi primera prueba. Entonces yo aquí estoy observando en las pruebas que se sale un punto, ¿verdad? Eso significa, si se sale 1, 2, 3 o los puntos que sea, significa que mi proceso ya no es estable. Entonces vamos a evaluar si acá en nuestras gráficas tenemos esa situación. No, no tenemos ningún punto que se sale de los límites de control en ninguna de las dos cartas. Y luego nos vamos a la segunda, dice 9 puntos consecutivos del mismo lado, ¿verdad? Entonces 9 puntos consecutivos del mismo lado, yo tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el 9 ya se va arriba, ¿verdad? Entonces tampoco, ese casi que lo incumple, pero todavía está dentro del rango. 6 puntos consecutivos ascendentes o descendentes, vamos a evaluar también aquí, en la carta de X no se ven, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso sí, tenemos aquí 6 puntos que están de manera descendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces quiere decir que yo ya aquí estoy incumpliendo, ¿verdad? Están de manera descendente, vamos a insertar nosotros ahí un circulito. Eso me indica que sí estoy fallando en mi prueba, en esa, o que estoy fallando precisamente en esa prueba, ¿verdad? Entonces lo sombreo, veo que aquí es donde estoy incumpliendo y me voy a mis siguientes pruebas. Ya de entrada este proceso en la gráfica de R no es estable porque ya me estoy haciendo esta prueba y ya me está indicando que mi proceso no es estable. Y luego también puedo evaluarlo con 14 puntos consecutivos alternando arriba y abajo. Entonces también observamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tampoco. Esa no pasa la prueba. Las siguientes pruebas son 2 puntos consecutivos situados más allá de 2 sigma y luego 4 de 5 puntos consecutivos situados a más de 1 sigma del mismo lado. Y luego tenemos 15 puntos consecutivos situados a menos de 1 sigma. Estas 3 pruebas está un poquito complicado hacerlas aquí visualmente porque para hacerlas necesitamos dividir de nuestra línea central hacia arriba y hacia abajo en tres partes iguales, ¿verdad? Eso significa que trabajo a 1, 2 y 3 sigma hacia arriba, 1, 2 y 3 sigma hacia abajo. Como aquí no tenemos esa forma de poder visualizar los sigma hacia arriba y hacia abajo, pues esas sí las vamos a tener que hacer en Minitab. De momento nos vamos a quedar únicamente con estas pruebas que hicimos y vamos a evaluar la última, a ver si sí la podemos hacer. 8 puntos consecutivos situados a más de 1 sigma de ambos lados. Tampoco, ¿verdad? Entonces nada más aquí quiero mencionar que ustedes observen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sí esta gráfica está dividido en 3 sigma, 1, 2 y 3 hacia arriba, 1, 2 y 3 hacia abajo, y entonces tenemos aquí esos puntos que se están por más allá de 2 sigma, y también aquí 4 de 5 puntos situados más allá de 1 sigma, ¿verdad? Entonces eso también ya me está indicando que hay una causa de variación especial. Bueno, entonces hasta aquí ya observamos de momento, sin hacer esas pruebas que nos hacen falta de manera más detallada, que mi proceso no es estable en cuanto a variación. Sí es estable en cuanto a la media, pero no en cuanto a dispersión. Bien, una vez que ya tenemos realizado nuestras cartas de control, nos vamos a calcular ahora los límites reales y el CP y CPK. ¿Para qué me ayuda a calcular los límites reales y el CP y CPK? Me ayudan para poder evaluar si mi proceso es capaz. Es decir, mi cliente me ha pedido que yo tengo que entregarle estas punterías para motores de automóviles con un diámetro de 20.000 micras y me dice, te voy a dar una tolerancia de más o menos 25 micras, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi especificación superior
tiene que ser de 20.025 y mi especificación inferior tiene que ser de 19.975. Si yo me paso de esa especificación, entonces significa que estoy incumpliendo. Si es más allá de 20.025, me estoy excediendo. Y si es más abajo de 19.975, pues estoy por debajo y no estoy cumpliendo. Entonces, nuevamente, las especificaciones me sirven para evaluar qué tan capaz soy de entregarle a mi cliente, en este caso, punterías para motores con las características que él me está solicitando. Para eso nos vamos a ir entonces a calcular los límites reales, es decir, esto es mi especificación, pero realmente yo con mi proceso que le estoy entregando a mi cliente. Entonces, para límite real, nuestra fórmula es mu más menos 3 sigma. Más 3 sigma sería el superior, menos 3 sigma sería el inferior. Entonces, me voy a calcular esos límites. Y entonces tenemos que mi límite real, aquí ya voy a trabajar con las 20.000 micras, con los datos completos. Entonces tengo mi valor de la media. ¿De dónde calculamos la media? Son 20.59. ¿De dónde salen 20.059? 20.000 es el diámetro que debe de tener las punterías y ese punto 59 se refiere a lo que yo me estoy excediendo o lo que me falta, ¿verdad? Entonces en este caso tengo un valor de 20.059 micras por este 0.59 que es la media de medias. Entonces es por eso que yo tengo ahí 20.059 micras como mi valor promedio. Entonces a partir de ese valor promedio lo sumamos por 3 sigma. Le sumamos 3 sigma o le restamos 3 sigma. ¿Y ese sigma de dónde sale? Pues tenemos aquí también una fórmula para el sigma estimado que es igual al rango promedio entre D2. Ese valor de D2 también va a salir de los factores. Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla de factores y ahí observo que el valor de D2 minúscula sería 2. Permítanme. Sería 2.326. ¿De dónde sale ese 2.326? Aquí está, ¿verdad? 2.326 con un tamaño de subgrupo 5, otra vez el tamaño de subgrupo 5, el valor de D2 es igual a 2.326. Entonces nos vamos a nuestra hoja inicial y tengo que el D2 de 2.326, igual lo colocamos en una celda, calculamos la desviación estándar estimada y esto es igual al rango promedio, que es igual a 26.3, entre el valor de D2, que es 2.326. Eso me da una desviación estándar de 11.31. Significa que mi desviación estimada es de 11.31 micras hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bien, vamos a calcular ahora mi límite de real superior y el inferior. El superior es igual a la media, que ya la tenemos aquí, 20.000.59, perdón, me voy con este que tengo los datos completos. 20.000.59 más 3 sigma, 3 por 11.31. Hay que utilizar paréntesis para que el cálculo lo haga de manera correcta. Y luego el límite inferior es lo mismo, pero restando. Media, 20.000.59 menos 3 por sigma, por 11.31. Entonces tenemos un límite inferior real de 19.966 y superior de 20.034. Ya tan solo viendo estos datos podemos observar que nuestro límite real es más ancho. ¿Qué significa? Que tengo mucha variación, que me estoy pasando de la especificación. Yo tendría que tener como límite, como especificación superior 20.025 y tengo 20.034. Me estoy pasando con 9.5. En el límite inferior tendría que tener 19.975, pero realmente tengo un límite de 19.966. Me estoy quedando por debajo, ¿verdad? Entonces significa que ya de entrada aquí ya puedo observar que no tengo la capacidad para cumplir con lo que el cliente me pide. A partir de eso calculamos el valor también del CP, que es la capacidad del proceso para evaluar precisamente qué tan capaz soy para entregarle al cliente productos con las características que él solicita.
Para el CP tenemos aquí la fórmula, que es la especificación superior menos la inferior entre 6 sigma. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Ya lo habíamos mencionado en una clase. En el numerador yo lo que veo es lo que el cliente me pide, la especificación superior menos la inferior. En el denominador que tengo lo real, lo que yo estoy ofreciendo a mi cliente. Entonces, ese 6 tendría que ser 6 porque tengo 3 sigma de un lado y 3 sigma del otro, y generalmente en 6 sigma se agrupa el 99.73% de los datos, más o menos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos ahí 6 sigma. Vamos a calcular entonces nuestro CP. Mi CP es igual a la especificación superior, 20.025 menos la inferior, 19.975 entre 6 por sigma, que equivale a 11.31. Seleccionamos y nos da un valor de 0.74. ¿Qué significa ese 0.74? En la tabla de factores, bueno, aquí tenemos 0.74, entonces yo me voy al valor del índice y estaría dentro de esta clase, ¿no? Dentro de esta clase o categoría 3, porque 0.77 está entre 0.67 y 1. ¿Qué significa? Que mi proceso no es adecuado para el trabajo, que es necesario hacer un análisis del proceso que requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Por lo tanto, no es capaz. Y otra vez, cotejo junto con mis límites reales y mi índice de capacidad que no soy capaz de entregarle al cliente productos que él requiere. Nos vamos entonces también a evaluar el CPK, que esto me ayuda a evaluar si mi proceso está o no centrado. Para evaluarlo, para el CPK tenemos que calcular antes dos valores, el CPK inferior y superior, que aquí tenemos las fórmulas. El inferior se calcula con μ menos la especificación inferior entre 3 sigma y el superior como la especificación superior menos μ entre 3 sigma. Igual aquí es 3 porque nos está evaluando el superior y el inferior, 3 sigma de un lado y 3 sigma del otro. Entonces vamos a calcular la especificación superior y utilizamos los datos de la fórmula, especificación superior menos μ entre 3 sigma, y me da un valor de 0.72. Y la inferior, μ menos especificación inferior entre 3 sigma, y me da un valor de 0.75. De estos dos, para calcular el CPK es el valor más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? 0.72. Entonces mi CPK es igual a 0.72. ¿Qué diferencia tiene del CP? Este me ayuda a evaluar si mi proceso está o no centrado. Entonces, como está muy cercano al 0.74, significa que mi proceso más o menos está centrado, ¿eh? Si me hubiera dado un valor muy dispar al 0.74, en este caso, para este ejemplo, entonces significaría que mi proceso sí está muy descentrado. Bien, concluimos entonces que calculamos límites de control para las cartas de medias y de rangos. Esto me ayuda a evaluar estabilidad. Vemos que mi proceso no es estable en cuanto a variabilidad. Hay una causa de variación especial. Tendría que identificar qué es lo que está causando esa variación especial y corregirla. También calculamos los límites reales. Los límites reales me ayudan para evaluar capacidad, es decir, si estoy en condiciones de poder entregarle al cliente productos con las características que él me solicita. En este caso, nosotros estamos identificando con los límites reales que mi proceso es más ancho, es decir, que se sale de la especificación. Y por último, calculamos el CP y CPK. Estos valores me ayudan para evaluar la habilidad que tengo, la capacidad que tengo de entregar a mi cliente productos con las características solicitadas, y en este caso yo tengo un CP de 0.74 y un CPK de 0.72, indica que mi proceso no es capaz, que tengo una clase o categoría 3 y también que requiero hacer ajustes y modificaciones serias al proceso. Me indica también con el CPK que mi proceso más o menos está centrado, prácticamente está centrado, ¿eh? Bien, bueno, pues con esto concluimos la parte de Excel. En un siguiente video vamos a ver cómo hacerlo con Minitab.